Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. A veces, algo que se ve súper simple y eficiente, en realidad puede ser una bomba de tiempo. Hoy vamos a desmitificar la normalización de bases de datos. Y créanme, es un proceso clave para que nuestros datos no se vuelvan un desastre y nos hagan tomar malas decisiones. A ver, miremos esta tabla. A primera vista parece genial, ¿no? Súper conveniente. Tenemos toda la info de pacientes y médicos en un solo lugar. Ahí está Carlos con el doctor Mario, María también con el doctor Mario, todo a la mano. Pero, y aquí viene el pero grande, esta simplicidad es un espejismo. Es el origen de todos nuestros dolores de cabeza. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué peligros se están escondiendo aquí, en este diseño? Porque aunque no lo parezca, esta tabla está plagada de trampas, trampas lógicas que pueden destrozar la integridad de nuestros datos sin que siquiera nos enteremos. Y con eso entramos a nuestra primera sección. Pensemos en esta tabla como la escena de un crimen. Un crimen contra los buenos datos, claro. Así que vamos a investigar la evidencia. A ver, el problema número uno, el más obvio, es la redundancia. Miren esto. La especialidad y la ubicación del doctor Mario se repiten una y otra vez con cada paciente. Y lo mismo pasa con la doctora Isabel. Y uno podría pensar, bueno, ¿y qué? ¿Solo gasto un poco de espacio? No, para nada. Esta repetición es la semilla de todos los problemas que vienen. Ok, y ahora vamos a ver las consecuencias directas de toda esa repetición. Les presento a los villanos de esta historia. Las anomalías ocultas. Son como 3 saboteadores esperando atacar la integridad de nuestra base de datos. El primer villano, la anomalía de borrado. A ver, imaginen esto. ¿Qué pasa si borramos al paciente Pedro? Resulta que Pedro es el único paciente de la doctora Carmen. Si eliminamos esa fila, ¡puf! Así de fácil, toda la información de la doctora Carmen, su nombre, su especialidad, dónde trabaja, desaparece. Se esfuma de la base de datos. Acabamos de perder un registro súper valioso. Así, como daño colateral. Ahora, el segundo villano, la anomalía de modificación. Supongamos que la doctora Isabel se muda a un nuevo hospital. Para registrar ese cambio, tendríamos que ir y actualizar su ubicación en 1, 2, 3 filas diferentes, una por cada paciente que tiene. Y si se nos olvida una, solo una, ¿listo? La base de datos se vuelve un caos. De repente, la misma doctora trabaja en 2 lugares a la vez. ¿Y cuál es el dato correcto? Nadie sabe. Y el tercer y último villano, la anomalía de inserción. Piénselo, queremos agregar un doctor nuevo que acabamos de contratar. Genial, pero todavía no tiene pacientes. Con esta tabla, ¿saben qué pasa? Es imposible agregarlo. No podemos. La tabla nos obliga a poner los datos de un paciente para poder crear el registro del doctor. O sea, la propia estructura nos está bloqueando, nos impide guardar información que es totalmente válida. Ok, entonces, ¿cómo arreglamos todo este lío? La solución no es ser más cuidadosos, no. La solución es rediseñar la estructura desde la raíz. Y para hacerlo bien, tenemos que entender la lógica interna de los datos. Esto nos lleva a un concepto que es fundamental, las dependencias funcionales. Una dependencia funcional suena complicado, pero la idea es súper simple. Es una regla de si sabes A, entonces sabes B. Por ejemplo, si tenemos el número de cédula de alguien, automáticamente sabemos su nombre, ¿cierto? No hay duda. A ese primer dato, la cédula, le llamamos determinante, y al segundo, el nombre, le llamamos dependiente. Es una relación de causa y efecto. Si conozco X, puedo afirmar sin miedo a equivocarme cuál es Y. Miren, para que esto quede súper claro, veamos este ejemplo. En esta tabla de choferes, ¿qué vemos? Hay 2 personas que se llaman Juan Mora. Si yo digo Juan Mora, ¿de quién estoy hablando? Imposible saberlo. Pero si usamos la cédula, que es única para cada persona, ahí sí, ahí cambia todo. Esto que ven aquí es la idea en su forma más pura. La cédula determina funcionalmente el nombre. Es decir, con solo saber el número de cédula ya sabemos sin ninguna duda el nombre del chofer. Y es esta lógica, esta idea tan simple pero tan poderosa, la que nos va a dar la clave para arreglar nuestro desastre. Y ahora sí, con esta lógica como nuestra herramienta, llegamos a la gran solución, la normalización. Esto no es magia, es un proceso, un método paso a paso para desarmar nuestra tabla caótica y volver a armarla bien, usando las reglas de dependencia que acabamos de ver. Me encanta esta analogía. Es como transformar ese típico cajón de cachivaches que todos tenemos en casa, donde todo está revuelto, en un juego de cajas de herramientas perfectamente organizadas. Ya no hay que revolver todo para encontrar un tornillo. Cada cosa tiene su lugar,
Es fácil de encontrar y no hay piezas repetidas por todos lados. Pasamos del caos al orden, a estructuras que de verdad funcionan. El proceso, en resumen, es así de simple. 1. Identificamos los problemas que ya conocemos, la redundancia y las anomalías. 2. Buscamos las reglas lógicas, esas dependencias funcionales, como que el ID del médico nos dice su especialidad. Y 3. Usamos esas reglas para dividir la tabla gigante en pedazos más pequeños y lógicos. Es la clásica estrategia de divide y vencerás aplicada a los datos. Y aquí está el resultado. Miren qué limpio. Primero, una tabla solo para pacientes. Aquí va únicamente lo que tiene que ver con ellos. Su cédula, nombre, dirección. Y muy importante, una clave para vincularlo a su médico, el número médico. Y por otro lado, tenemos la segunda tabla, dedicada exclusivamente a los médicos, con su número, nombre, especialidad y ubicación. ¿Se acuerdan del problema de la doctora Isabel? Bueno, ahora, si se cambia de hospital, solo actualizamos un único lugar, esta tabla. Y listo. Ese número médico es el puente mágico que une las dos tablas sin tener que repetir nada. Ok, para ir cerrando, todo esto que vimos se puede resumir en unas cuantas reglas súper prácticas para diseñar bien una base de datos. Pensemos en ellas como las 4 reglas de oro. Regla número 1, y quizá la más importante. Una tabla, un solo concepto. Así de simple. No mezclemos peras con manzanas. Si la tabla es de empleados, pues solo contiene datos de empleados. Si es de departamentos, solo de departamentos. Jamás, jamás las dos cosas juntas. Segunda regla. El diseño tiene que ser como un guardaespaldas para nuestros datos. Una estructura bien pensada, bien normalizada, evita de forma automática esas 3 anomalías de las que hablamos. Es como si la base de datos se cuidara sola de cometer errores. Tercera regla de oro. Hay que tratar de evitar los espacios en blanco, los valores nulos. Pensemos en un valor nulo como una pregunta que nadie respondió en un formulario. A ver, uno que otro no es el fin del mundo, pero cuando hay demasiados, los datos se vuelven confusos y, pues, poco confiables. Y la cuarta y última regla, construir puentes sólidos. Recuerden que dividimos las tablas, ¿no? Bueno, tenemos que asegurarnos de que se puedan volver a unir perfectamente. Esas llaves, como el número médico, son los conectores. Son la garantía de que cuando volvamos a juntar la información, todo encaje a la perfección y no tengamos resultados extraños. Al final del día, el punto clave es este. La estructura no es solo por ser ordenado. Se trata de construir una base de datos que sea fuerte, confiable y, sobre todo, lógica. Es el cimiento sobre el que construimos información de calidad. Pero claro, esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Será que este orden perfecto a veces tiene un precio? ¿Un precio que se paga en rendimiento?